Dentro de la evolución del ser humano, historiadores, filósofos, profesores, educadores o incluso nuestros padres han intentado relacionar el arte con la vida, conocido también como el arte de vivir. Un dramaturgo del siglo XIX, conocido como Enrique Yadier Porcela, denota una frase que viene a explotar tu cabeza debido a que relaciona la vida con una escultura. Denota que comúnmente se piensa que en la muerte como una exposición de la escultura, suponiendo que va a ir a ella todo el mundo, pero uno mismo no puede ir. También podemos denotar las palabras del gran educador conocido como Carlos Bernardo González Poche, en el cual dice que no existe un arte más benéfico para el alma, más grande que el de poder cincelar tu propia escultura. Relacionado a la vida y a nosotros mismos, podemos ver que no hay nada más placentero como ser humano el poder hacer lo que te gusta, el poder estudiar lo que te gusta. Ahora bien, entrando a materia de la escultura y del arte, podemos ver que en la de la escultura del siglo XX ha sufrido una revolución radical, que obviamente ya se apuntaba desde siglos anteriores con algunos escultores. La evolución que ha tenido la escultura ha sido mucho más ralentizada que de la pintura. Esto se debe a diversos factores. Obviamente puede ser la supeditación del encargo de la escultura y también los costosos materiales necesarios para poder representarla, en el cual ahí actúa un freno a la experimentación debido a que no se puede conseguir los materiales necesarios para poder crear, para poder en el lienzo poner todo lo que una persona siente. También la escultura cobra el valor en sí misma, se independiza fuera de un conjunto o un ambiente determinado y tiende igual a la pintura a una forma abstracta y al uso de nuevos materiales. La escultura contemporánea hemos visto que ha recibido una evolución. Las tendencias siguen evolucionando, siguiendo un camino paralelo a la pintura, aunque obviamente, como les había denotado, la escultura es mucho más tardía, posiblemente porque los artistas estaban tan atados a la tradición que marcan sus clientes que no podían avanzar, que no les dejaba avanzar, no les daba un impulso para poder avanzar. Y el costo también del material, que es mucho más elevado de la pintura. Entonces, a finales del siglo XIX, un siglo atrás, hubo un precursor conocido como Rodin, quien aplicaba ya los principios impresionistas a la escultura, intentando alejarse de las pautas academicistas. Pero la ruptura de verdad definitiva en esta situación es el cubismo. Los escultores buscarán un nuevo lenguaje expresivo, una forma casi parecida a lo que es la pintura. Es difícil clasificar a los escultores en un movimiento u otro, porque están en continua evolución. Entonces, al momento de hablar de la escultura del siglo XX, también tenemos que hablar de las características para poder intentar tener una idea y poder diferenciarlas de otras esculturas de otros siglos anterior o posterior a lo que se está hablando. Entonces, una de las principales características es la temática, porque la figura humana pierde su omnipresencia, pierde como si fuera Dios. Y más los temas y los escultores se inspiran en lo que es las figuras geométricas, en la naturaleza, como la escultura bimórfica, representan la abstracción, el movimiento, la antimateria, el espacio, el vacío. También vienen a demostrar que las innovaciones plásticas están basadas en la masa y en su deformación, en el volumen, que puede ser abierto o cerrado. También el lenguaje que trata de demostrar el escultor es expresionista, porque a través de sus obras transmite la angustia, la inquietud, también el rechazo, la desesperación ante los momentos históricos que les toca vivir, como las tantas guerras que hubo dentro de esa edad. También tenemos que ver que una de las características más importantes de las esculturas representa el movimiento unido a la energía. La escultura, la máquina pueden transformarse en cinéticas, en cálderes o móviles. Se encuentra en una permanente experimentación de materiales para poder usar las esculturas como hierro, como plásticos, como plexiglas, sintéticos, resinas, etc. Y la más importante y la de forma más humana que se puede notar es que los artistas continúan en una continua evolución. Pasan de un movimiento a otro, están buscando siempre poder estar en un paso más adelante que las personas de su época y también de la época. Como González, el cubismo pasa al surrealismo, Calder también del surrealismo pasa a la abstracción cinética. Para poder entender más del movimiento de las esculturas del siglo XX, Rosita va a exponer lo que es el hiperrealismo y también sus mejores exponentes para poder denotar cómo eran esas esculturas. Adelante, Rosita, por favor.
Dentro de este contexto tenemos lo que son algunas expresiones artísticas, las mismas que vienen a estar dadas inicialmente por lo que se conoce como el pop art, que viene a ser un estilo artístico que nació como la necesidad de hacer que el arte tomara en cuenta lo que es el universo de símbolos y de temas de interés masivo, es decir, símbolos populares, a los cuales el arte cultural daba la espalda y negaba su movilización o penetración en el imaginario colectivo. George Segal empieza su carrera como pintor antes de descubrir su pasión por lo que es la escultura. Relacionando este autor con lo que es el movimiento del pop art, viene a ser un movimiento artístico que surge como la reacción al expresionismo abstracto, a la vez que hace una crítica de los íconos de cultura de masas de manera inteligente y se convierte en un arte accesible para todas las clases sociales. George Segal es considerado un referente de este movimiento junto a Oldenburg y Hanson, los mismos que se centraron en la creación de los vaciados en plástico de modelos humanos y propios de lo que es la era de la publicidad. Esta característica distingue a Segal con el respecto a los otros, desde que la tristeza y la desolación nos transmite en particular lo que es un estado emocional con el que percibe sus composiciones, expresando sentimientos melancólicos y yendo más allá de lo que es la impresionalidad del pop art. George Segal dejó algunas de sus obras artísticas en relación al pop art y dentro de ellas mencionamos dos. La primera es el Holocausto y la segunda que viene a ser la Depresión Broadline. El Holocausto, George Segal quiso dejar a esta obra para que no quede en el pasado y esté presente actualmente. Este homenaje se rinde a cada uno de los millones de judíos que fueron perseguidos y asesinados por los nazis en los campos de concentración. Mientras que la segunda obra, que es la Depresión Broadline, viene a estar formada por 5 figuras masculinas alineadas en una pared que representa una escena de la Gran Depresión, que fue un periodo de dificultades económicas durante el cual muchas personas se encontraban en necesidad de asistencia del gobierno para sobrevivir. Esta escultura fue fundada en bronce en el año de 1999. Otro de los representantes artísticos de este movimiento del pop art es Oldenburg, que es probablemente un escultor el más importante de esta generación pop, de lo que es el pop art, y es conocido sobre todo por sus instalaciones de arte público, que representan réplicas a gran escala de objetos cotidianos. Esta técnica es extrañamente conocida a manera de un agigantamiento de las cosas. Sin embargo, no es la única técnica que utiliza este autor. Tenemos que, se podría decir en pocas palabras, que el pop art utiliza imágenes cotidianas, originándoles un sentido diferente para lograr una postura estética y alcanzar una postura crítica en la sociedad de consumo. Un ejemplo de esto es The Storm, que es una de las primeras exhibiciones de este personaje artístico y consistió en su versión de tiendas de baratijas, en donde se podía encontrar varios tipos de objetos, como son ropa, aparatos, comida, etc. Oldenburg llenó un lugar completo de cientos de estos objetos. Los espacios cerrados no le interesan y prefiere mejor expresar sus obras en lo que es los espacios públicos. Además, el autor quiere que el espectador de su obra también le llame la atención por sus colores, y algunas de sus obras que han hecho se deterioran si el espectador no participa en ellas. También hemos considerado dos obras artísticas que resaltan de este autor en lo que es el movimiento del pop art. La primera viene a ser denominada Lipstick on the Caterpillar Tracks y la segunda viene a ser denominada como Pool Balls. La primera fue creada en 1969 y se trata de una escultura de grandes dimensiones en un espacio público, bajo los preceptos de la estética pop. La intención de la creación de esta escultura es la de descontextualizar determinados objetos de uso cotidiano para dotarlos de un nuevo significado. Es por eso que se genera esta fusión en la escultura. La segunda escultura que ha creado Oldenburg viene a ser denominada como Pool Balls y fue creada en el año de 1977. Esta escultura fue plasmada en Münster y está realizada
a base de hormigón y tiene un diámetro de 3,5 metros, es decir, tiene un tamaño grande. Y el plan original era colocar bolas en toda la ciudad. Sin embargo, fue el primer trabajo que hizo junto con su esposa y la idea era de llevar el arte directamente a la gente. Este movimiento artístico del pop art, además de los dos autores mencionados, tiene muchos más autores que han expresado este tipo de arte. A continuación, Leslie nos cuenta los siguientes. Para continuar con los autores reconocidos en el pop art, tenemos a Eduardo Luigi Paolozzi. Nació el 7 de marzo de 1924 en Leeds, al norte de Edimburgo, y murió el 22 de abril del 2005 en Londres, en Reino Unido, considerado como un artista y escultor escocés. Paolozzi, a pesar de su nombre y apellido, es reconocido como un artista escocés que con sus cortes surrealistas en los años oscuros de los 40, inauguró sin darse cuenta lo que hoy conocemos como el pop art. El pop art o arte pop es un movimiento artístico que surge en Estados Unidos y Reino Unido a mediados del siglo XX. Está inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época. Paolozzi estudió arte en París tras la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde conoció el mundo del surrealismo, pero él sabía que el mundo necesitaba a futuro algo nuevo, algo excitante y fresco. Un poco de surrealismo y unas pizcas de subvención típicas del dadaísmo son las que llevarían a esa novedad que es casi inexplicable. A pesar de que Paolozzi era surrealista, en 1960 llamó la atención por sus impresiones de serigrafía. La serigrafía es un tipo de impresión artística que se puede reproducir imágenes en cualquier tipo de material. Y a pesar del sinnúmero de veces que ésta se repase, la imagen no pierde su calidad. Esta consta de una malla en un cuadro y la tela se tiembla para que la imagen se reproduzca, como lo vemos en el video. Paolozzi fue fundador de Independent Group, el cual era precursor del movimiento pop art en los años 60. Paolozzi apostó por construir collage de forma casi automática, de forma espontánea. Lo realizaba con cómics, revistas, anuncios, cualquier tipo de imagen que tenga mucho color y sea llamativo a la vista. Su collage "It Was a Rich Man's Plaything" en 1947 fue considerado como la primera muestra de arte del pop art, aunque Paolozzi decía que esa obra de arte era surrealista. Como otras obras artísticas tenemos el sinnúmero de collage que él realizaba en las estaciones de tren y la portada del álbum de Paul McCartney, Red Rose Speedway. Paolozzi posteriormente sería reconocido como un gran escultor, ya que él realizaba sus esculturas de una manera realista, con elementos rectilíneos agregados o extraídos, o formas humanas desconstruidas con el modo cubista. Las esculturas de Paolozzi permiten revaluar la idea de que una escultura es única, ya que si ésta es enorme y debe ensamblarse, debe ser unida hasta que forme uno solo, ya que cada pieza es del mismo o semejante material. Podemos apreciar una de las esculturas de Paolozzi. Es una figura muy curiosa, ya que él utilizaba piezas biomórficas y a veces engranes, que colocados verticalmente formaban pequeñas urbes. Además, se puede apreciar cortes desenfocados. Esto quiere decir que no utilizaba la técnica del collage, y se pueden apreciar varias formas geométricas y también cubos, como también formas humanas como pies, manos y muslos. Para construir cada una de sus esculturas, él recurría a madera, metal, cuerdas o cualquier material que se parezca, pero que tenga diferente textura para que así forme
un aspecto dispar. Para 1950, Paolozzi incorpora piezas de maquinaria a sus esculturas, para así darle un aire más arquitectónico, siempre y cuando que no se perdiera su forma abstracta. A pesar de que sus esculturas no poseían la misma variedad de color que sus pinturas, se puede destacar la elección ecléctica de materiales, la belleza, la armonía, la conjugación, el juego y la yuxtaposición. Una de las esculturas reconocidas de Paolozzi es el Newton, o conocida como el Newton después de Blake. Esta es una gran escultura que fue esculpida en 1995 y que actualmente se encuentra en un pedestal afuera de la Biblioteca Británica de Londres. Un dato curioso para saber cómo es que Paolozzi percibía el arte. Una mañana, él caminaba por enfrente de la tienda de Harrods, en donde se exhibía un molde de yeso de la cabeza de la escultura del David de Miguel Ángel. Él tomó este yeso y lo hizo pedazos, y lo unió con unos pedazos de madera, como se puede apreciar en la imagen. Él tomó esta escultura y la puso en su exhibición. Continuando con el hiperrealismo, fue un movimiento que se desarrolló a partir de los años 60 del siglo XX, buscando representar de una forma más exacta y posible la realidad. Un movimiento que se expandió rápidamente en la pintura, pero que alcanzó a llenar otras manifestaciones artísticas y que la sigue impactando de una forma contundente en la actualidad. El hiperrealismo busca mantener en la pintura la conexión con la visión fotográfica del encuadre y de la traducción fiel en las escenas. La escultura hiperrealista es aún más literal que la pintura en su representación de la realidad. Por eso suele ejecutarse en el tamaño natural a partir de moldes. Sin embargo, puede incrementar sus efectos al usar dimensiones colosales. Por la posibilidad que ofrece, la escultura hiperrealista suele centrarse en su atención en una figura humana. Frecuentemente usan técnicas ampliamente conocidas como es la tradición en el moldeado, el fundido y la pintura. Sin embargo, sus materiales son menos ortodoxos. La fibra de vidrio, silicón, acrílico, pinturas de resina y objetos cotidianos incorporados en las obras. Entre los escultores hiperrealistas más destacados podemos mencionar a Duane Hanson y Ron Mueck, entre otros. Duane Hanson fue un escultor estadounidense nacido en 1925 y fallecido en 1996. Fue un artista americano que vivía en el sur de Florida y fue un escultor conocido por sus obras realistas realizadas con varios materiales, incluyendo poliéster, resina, fibra de vidrio y bronce. Se dio a conocer gracias a las esculturas en tamaño natural que ejecutó cargas de una verdadera apariencia de vida gracias al fino cuidado de todos sus detalles. Sus figuras suelen expresar rasgos de carácter y sus obras más conocidas que fueron destacadas fue Supermarket Lady en 1969 y Mujer Comiendo en 1971. Sus técnicas de Hanson y otros escultores hiperrealistas, tales como Segal, basan sus obras sobre el uso de moldes de un tamaño natural, como ya les había mencionado. En sus manos, esto sirve como un equivalente de lente de cámara en las pinturas hiperrealistas, de una forma que ellos pueden reproducir la realidad más exactamente que el propio ojo que puede verla. Duane Hanson mencionaba que es visto que las esculturas de él fueron vistas
y hechas a base de sus ropas que reflejan sus actitudes y continúan sus historias exactamente. De igual manera, él busca siempre que la ropa que detalla en sus figuras debe ser adecuada, todos los accesorios necesarios para transmitir una sensación completamente al realismo. De igual manera, Hanson busca siempre la proximidad y la intimidad humana con los personajes que representaba. Se dedicó a reproducir fielmente a la idiosincrasia americana en estos estereotipos que resultaban tan fácil reconciliables para el arte y a la vez era un producto estético y un documento que él lo veía. De igual manera, entre los escultores hiperrealistas tenemos a Ron Mueck, que fue un escultor australiano nacido en Melbourne, Australia, en 1958. Este artista se caracteriza por realizar esculturas colosales que representaban partes del cuerpo humano. Entre algunas de sus obras más conocidas podemos mencionar Boy en 1999, Máscara 2 en el 2002 y New Force. Con sus obras de proporciones pocos convencionales, Ron Mueck busca recrear la magnitud de las emociones con relación al cuerpo, resaltando los más minuciosos detalles, desde su pigmentación de la piel hasta las expresiones faciales, que crean un vínculo profundo entre los espectadores y sus esculturas. El hiperrealismo se caracteriza por recrear de una manera casi perfecta los detalles del cuerpo humano, y Mueck lo lleva siempre a niveles inimaginables. A partir del 2001, Mueck comenzó a tener una gran aceptación internacional, que se destacaba desde ese momento hasta como uno de los artistas más originales y controversiales del arte contemporáneo. Gracias a sus impresionantes técnicas, Mueck es capaz de imprimir vidas a sus creaciones y desafía los límites de la realidad y de la ficción. Mueck utiliza materiales, como ya les había mencionado en otros autores, como la pintura de resina, la fibra de vidrio, silicón y acrílico, para reproducir fielmente todos sus detalles de anatomía humana y construir esculturas que tematizan la vida y la muerte. De igual manera, sus obras invocan en una especie del realismo, que a su vez es íntima y monumental. A diferencia de otros artistas, aumenta o reduce drásticamente el tamaño del cuerpo al espectador. Sus viñetas escultóricas provenientes de escenarios que no tienen ni principio ni fin son escenarios inciertos que existen fuera de sus encarnaciones. A continuación, mi compañero Walter les va a explicar un poco más del hiperrealismo. Siguiendo lo que es del tema del hiperrealismo, también tenemos al artista estadounidense Carol Fuhrman, que nació en 1945. Es una figura reconocida de la escultura hiperrealista actual. Trabaja con vidrio, resina pintada, mármol y bronce, y más que todo combina técnicas clásicas con métodos contemporáneos. Sus esculturas siempre cuentan con la característica de estar con los ojos cerrados. Los nadadores que esculpe la estadounidense aparentan haber aprovechado el momento justo en el que acaban de salir de la piscina para sumergirse en un pensamiento profundo. Como les mencioné, ella casi siempre representa mujeres, siempre van con gorro, algunas llegan a sonreír
con discreción y otras presentan el cansancio de sentirse pesadas en la tierra firme tras pasar un largo rato de ligereza en lo que es el agua. Pero todo esto, ¿cómo ocurrió? Fuhrman desde su infancia siente fascinación por el agua. Mencionaba que de niña le encantaba la playa y muchos de los recuerdos más queridos que tenía era jugando y saltando en las olas. Ella siempre recuerda con gran detalle cómo las delicadas gotas de agua le llegaban a cubrir más que todo los brazos y la cara cuando ella salía de nadar, y los patrones que le formaban sobre la piel le cautivaban bastante. Así que ella empezó a dibujar a nadadores cuando tenía apenas 8 años y a sus 11 años ella asistía a clases de arte. Siempre practicó un estilo hiperrealista. Ella a través de las esculturas exploró que el clasismo y la belleza, temas que han sido el tabú en el arte contemporáneo. En cada nadador ella hace expresar una emoción, una alegría, su elegancia, su tranquilidad y su sensualidad. Y cabe recalcar que Carol Fuhrman ha alcanzado la perfección de cada uno de sus cuerpos mojados de gotas de resina. Vemos algunas obras y cómo ella lo realizaba. Por otro lado, también tenemos a otro artista muy importante, poco conocido por el público y prácticamente desaparecido de las listas oficiales de la actualidad artística internacional, el cual es John Davis. Comenzó su trayectoria como prometedor escultor inglés en la década de los 70, impactando con sus figuras y retratos de escayola y poliéster, cuyo hiperrealismo aparentemente era a la moda. John Davis, escultor británico que nació en 1946, él buscaba lo que es indagar en la consistencia psicológica de los personajes que representaba en su escultura. Para ello utilizaba diferentes tipos de artefactos que puedan permanecer extraños o parecer en sí a la escena. Pero también él guarda una congruencia en el tema. Entre sus obras más conocidas están La cabeza de William Jeffrey de 1972 y que está compuesta, como podemos ver, de fibra de vidrio, resina de poliéster, alambre, perlas y el acero. Se encuentra esta obra en la Galería de Tate en Londres. También podemos observar otra obra titulada Young Man de 1969, que a su vez también está compuesta de poliéster, fibra de vidrio, tela y cuero. Aquí Davis estaba tratando de hacer una figura, no como una escultura, sino más como una persona, ya que él implementó una vestimenta apropiada a su gusto. Le interesaba lo que le parecían dos mundos diferentes, el mundo del arte y el mundo de la escultura. Pero también están otras obras importantes en la vida del escultor británico. Como podemos ver, desde que comenzó a producir esculturas más realistas, Davis ha trabajado tanto en el moldeado como en la función de máscaras de vida. Sin embargo, él encuentra que ninguna técnica es satisfactoria para él,
siempre busca lo que es el naturalismo que proporcionan los moldes. El artista quiere en última instancia lograr lo que es un estilo escultórico que sea tan realista y aceptable, y tan real como el elenco de la vida misma. A continuación, mi compañero presentará unas breves conclusiones del tema tratado. Gracias a las intervenciones que han sido dadas esta tarde, se puede llegar a la conclusión de que las obras de arte conforman a la escultura, y la misma escultura se mueve dentro de la teoría y también la historia, que vienen a convertirse en uno de los soportes o también vehículos de una vivencia artística y también teórica. Se puede notar que una vez más el objeto que se encuentra dentro de la escultura puede ser de forma normal o una antiforma, ha sido el centro de estudio y también el centro de análisis para poder determinar y observar la evolución del ser humano, tanto en temas culturales y también en temas sociales. El espacio de una obra de arte nunca ha sido olvidado y nunca va a ser reemplazado por más. Entonces hay que denotar a los escultores, o mejor dicho, artistas. Siempre hay un lienzo nuevo, unas materias nuevas, donde se puede interpretar unas nuevas innovaciones para poder plasmarla, ya que el arte nunca es estático. El arte es como la vida, el arte es como la evolución, el arte sigue y nunca se detiene.